Gracias a nuestro hermano Pablo que está guiando en la oración de apertura. Gloria. Bueno, amado Dios, Padre Celestial, vamos acá dando comienzo a la reunión de jóvenes una vez más. Gracias a Dios por estar acá un miércoles más. Así que vamos a cerrar nuestros rostros, cerrar nuestros ojos y mirar nuestros rostros al cielo y vamos a estar orando hasta dar el comienzo. Padre amado, Dios celestial, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Hijo, Señor, te damos gracias, Señor, por este momento, por este lugar, por estar acá en tu casa, Señor, una vez más, Señor. Gracias, Señor Jesús, por tomar el control, Señor, que tú tomes el control de esta reunión de jóvenes, Señor, Padre de la gloria, Señor, Padre, que nada estorbe, Señor, que tú estés limpiando los aires, Señor, que quite toda opresión, Señor, Padre, si el enemigo vino a matar, a destruir, pero está vencido en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Hijo, Señor, Padre. Sabemos que tú, Espíritu Santo, está morando en este lugar, Señor, los ángeles acampan alrededor de quienes lo entienden, Señor. En este momento, Señor, se rompe toda cadena, se desata toda luna, se rompe todo yugo de virtud, se rompe toda maldición, se rompe todo lo que modifica, Señor, llévatelo todo, Señor, en este momento, Señor, toda dolencia, todo cansancio, se va ahora en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Hijo, Señor, que tú tomes el control, Señor, de las almas nuevas que están viniendo, Señor, si el enemigo le puso pensamientos malos, Señor, que tú los traigas, Señor, con ese corazón humillado y contrito, Señor, oramos por esas almas, Señor, que puedan estar llegando, puedan estar viniendo, Señor, Padre Santo, amado, Dios, Señor, conmigo, a la batalla, Señor, oye, de libertad, oramos por la gente en situación de calle, Señor, oramos, Padre, para que ese evangelio se pueda seguir predicando, esparciendo tu palabra, Señor, a donde quiera que vayamos, Señor Jesús, Padre, oramos por la gente en situación de calle, oramos por la gente, los enfermos que están en los hospitales, Señor, que están viniendo de sanidad en tu nombre, Señor, sabemos que tú estás haciendo un milagro todos los días, Señor, están clamando, tus oídos están atentos a cada petición, Señor, Padre de la gloria, Señor, que tú consumes cada pensamiento de cada familiar, Señor, Padre de la gloria, Señor. Oramos por la gente de situación de las provincias también, Señor. Oramos para que se pase ese evangelio, predonar tu palabra donde quiera que vayamos, Señor. Sabemos que tu palabra no está presa, tu palabra es viva, es eficaz, Señor. Padre de la gloria, Señor, oramos por los músicos, oramos por los adoradores, Señor. Que tú tomes el control, Señor, de cada uno de ellos. Oramos, Padre, para que el enemigo no ponga opresión, Señor, no ponga los pensamientos, que se liberte esa alabanza, Señor, que se liberte esa alabanza, Señor. Oramos por la palabra de hoy, por el mensaje de hoy, oramos por los testimonios, Señor, que sabemos que nada es imposible para ti, Señor, Padre. En este momento, Señor, oramos por la pastora Ana también, Señor, Padre, para que tú estés fortaleciendo, oramos por el pastor Ricardo, Señor, que tú estés sanando, restaurando ahí, haciendo una obra en él también, Señor Jesús. Oramos por aquellos que están llegando también, Señor. Oramos por cada familiar de cada uno que están acá, que sabemos que tú tomas el control de toda situación, sabemos que cada uno dejó muchas cosas de lado, Señor, para venir acá a tu casa, Señor, Padre. Y en este momento venimos a alabarte y exaltarte, Señor, Padre, y a su nombre sea la gloria. Amén y amén. Adoramos.
Miércoles más que podamos estar en la presencia del Señor, para alabar y decir su santo nombre. Un día miércoles que podamos estar, venimos de un fin de semana agitado, un fin de semana a full, donde también hubo fin de semana largo, ¿no? Muchos se han tomado el miércoles también, pero los valientes estamos aquí en la casa del Señor. Dice que desde los días de los Juan Bautista el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes los arrebatan. Y nosotros somos aquellos que estamos arrebatando el reino de los cielos, porque dice que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadido. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso al Señor. Un fin de semana, ¿no? Donde el sábado lo estuvo visitando el evangelista Oscar, ¿no? Trayendo el mensaje de la palabra, ¿no? Hablando a nuestros corazones, a nuestras vidas, ¿no? Donde el Señor siempre habla, ¿no? Dice que el que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, ¿no? Y el día domingo que tuvimos también la visita de otro pastor que también estuvo hablando en nuestras vidas, ¿no? El pastor Simón, ¿no? Con la palabra poderosa, el mensaje de salvación, de esperanza, donde estaba la iglesia llena, ¿no? Qué lindo ver la iglesia llena, los cultos, donde se ve el avivamiento, se ve que las almas vienen hambrientas y sedientas, no de pan y de agua, como dice la palabra, que dígase que tendrán sed y hambre, no hambre de pan y de agua, sino de oír la palabra del Señor. No es que bueno que en este tiempo se esté predicando la palabra del Señor
que se esté difundiendo que Cristo sana, que Cristo salva, que Cristo libera, que Cristo viene muy pronto, porque las señales se están cumpliendo, los tiempos se están acortando, pero la gracia y la bendición del Señor abunda todavía. Dale un fuerte abrazo al Señor, que cree que la gracia del Señor es la que resucita, su misericordia la que te levanta cada día, que su sangre la que te cubre, la que te limpia, como la fuerza la que te levanta. Por eso estás en esta tarde, en este lugar, porque un día llegó a tu vida, llegó a tu corazón esa salvación tan grande que no la podemos comprar ni con toda la plata y ni el oro de este mundo. No se compra con algo material, solamente cuando entregamos nuestro corazón a Cristo Jesús. Ahí somos transformados desde adentro para afuera, porque dice que Él está a la puerta y llama a nuestro corazón. Y un día llamó a esa puerta, un día la abrimos y entró en nuestro corazón, a nuestra vida, y desde ese día Él reina en nuestro corazón. ¿En cuánto reina Cristo en su corazón? Dale otro fuerte aplauso al Señor. Alabamos al Señor.
ayer en el ayuno, que hablaba de vestirnos de la armadura de Dios, ¿no? Para poder resistir cuando en los días malos, ¿no? Hablaba el pastor ayer en el ayuno, ¿no? Que le decía al Señor que quería venir al ayuno y que Dios hablara a mi corazón, hablara a mi vida. Y me habló con esa palabra, ¿no? De tomar toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para poder resistir cuando en los días malos, O sea que días malos van a venir siempre. El enemigo da acecho, ¿no? Y si no estamos revestidos de la armadura, si hay grietas en nuestra armadura, fácilmente los dardos de fuego del enemigo van a penetrar nuestra armadura y vamos a hacer que retrocedamos, que el fuego se apague, y no tenemos que dejar que el fuego del don de Dios se apague en nuestra vida, ¿no? Como le dijo Pablo a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti, Gloria a su nombre. Decía la palabra, vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo, Las acechanzas las pone el diablo, las trabas las pone el diablo. Pero dice que en Cristo somos más que vencedores. ¿Cuántos están con Cristo en esta tarde? Dale un fuerte aplauso. Aleluya, porque es el que da la victoria de su nombre. Su Hijo Jesucristo, todo lo que pida en el nombre del Padre, el Padre lo hará con el Señor. Y así con este fuerte aplauso recibimos la palabra de apertura y perdón de nuestro hermano Agustín en esta tarde. Gloria al Señor. Yo le decía, vas a dar la palabra de apertura y si hay una que decía, tenía que dar la palabra. Porque el Señor es un demanda nada sino la verdad primeramente a su siervo. ¿Cuánto dicen amén? Los saludos los pueden decir que nos damos hermanos. Es tremendo cómo hace el Señor, porque esa palabra justo de verdad. Confesión, confirmación. Tremendo. Bueno, agradecido al Señor por un día más de vida, por poder estar nuevamente en su casa, donde hay plenitud de gozo y delicias a su diestra, ¿no? Como dice la palabra. Y bueno, vamos a leer la palabra. Fue tremendo, ¿no? La verdad que los días de ayuno son de gran bendición para todos. El que pueda venir tiene que vencer para llegar a la casa del Señor. Y bueno, vamos a leer la palabra que se encuentra en Efesios 6:10, como deja nuestro hermano Marco, como la lee la palabra la pastora y Marte. Y dice: por lo demás, hermanos míos, fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. No quiere decir que nos reventamos de toda armadura. ¿Qué lleva la armadura de Dios? ¿No? Lleva el cinturón, que significa es la verdad, la coraza de justicia, el calzado, es el evangelio. El enemigo muchas veces nos pone en temor, nos pone en duda de que si tenemos que salir o no. Hay a veces que me pasa a mí, y a veces me cuesta salir, porque a veces me cuesta hablar con el Señor. Si estamos entre conocidos, sí, puedo hablar, pero si estamos con otra persona que no conozco, es como que me cuesta. Por eso le pido al Señor todos los días que como a veces siento un nudo en la garganta, y como que quiero hablar, pero no me dice tipo. Y por eso le pido al Señor que me libere de eso, para que pueda, porque a mí me gusta la palabra del Señor, me gusta hablar de Dios, porque sé lo que Él hizo por mí, que me rescató de la muerte. Él dijo: la marca de tu amor está en mí. Yo le había pedido que me dé un test para dar un testimonio. Y bueno, el Señor hace las cosas como Él quiere. A veces no entendemos los planes de Dios, pero sabemos que los planes de Dios son perfectos. Cada cosa hay que tener un hijo agradecido a Él con todo, aún lo malo obra para bien, ¿no? Como dice su
palabra. Así que, hermano, los aliento a que sigan el camino del Señor, que a pesar de la lucha, el Señor siempre va a estar, siempre Él está bien, lo prometió, Él es un Dios mentiroso, es el Dios de la verdad y de la justicia, ¿no? Y por eso tenemos que estar siempre revestidos de la armadura del Señor, porque siempre el enemigo sabe lo que el Señor te sacó, siempre va a querer venir a ponerte duda, a que te enojes con el Señor, pero hermano, como dice, por los demás hermanos míos, fortalecemos al Señor, fortalecemos la palabra, en el ayuno, en la oración. El Señor es grande, es misericordioso, tiene un amor inmenso que muchas veces nosotros no entendemos. A veces nosotros, un hermano lo hace mal y nosotros nos enojamos. ¿Y cuántas cosas le hicieron al Señor? Le escupieron, le pegaron, de todo. ¿Qué es lo que hicieron al Señor? ¿No? Y porque lo vio mal, porque lo hizo esto, porque el otro, ya nos enojamos y no lo perdonamos. El Señor es tremendo, ese amor tan grande que tiene, que Dios a su Hijo unigénito, ¿no? Para que podamos tener la vida y reinar con Él, ¿no? Así que, hermanos, aliento a que sigan este camino. El Señor dijo, ¿no? Que es fácil, lo hace fácil, que no vamos a tener tropiezos, pero el Señor siete veces cada el punto y 7 veces lo levanta, ¿no? Así que los aliento a que sigan este Dios maravilloso, porque Él mismo dice de su palabra, dice, nada podéis hacer. Así que, aunque cueste, hermano, sigan luchando a pesar de todos los problemas, de que toda la mano del Señor que Él se va a encargar de todo. Así que los saludo para el Señor y que el Señor los siga bendiciendo. El Señor nos sorprende, ¿no? Alaba hermano, ¿no? El Señor de tantas cosas, ¿no? A veces pedimos ser testimonio, tener un testimonio, porque pararse acá es siempre contar un testimonio, contar de lo que Dios presenta en nuestra vida, ¿no? Y escuchamos testimonios de pastores, evangelistas que vienen, como Dios los habló de esto, de lo otro. Y a veces parece que no tenemos testimonio, pero si le pedimos al Señor, como dice la palabra, pedí sobra, ¿no? El hermano me acuerdo que había contado una vez que él pidió tener un testimonio, ¿no? Y tuvo riesgo su vida por ese testimonio, pero fue el testimonio vivo del poder de Dios, ¿eh? De cómo Dios te libra, de cómo Dios sana, de cómo Dios salva. Él sigue librando como lo libró a Daniel del foso de los demonios, como lo libró a Pablo de los romanos, de que no le quitaran su vida, ¿no? Así le pasó al hermano, ¿no? Y ahí tuvo un testimonio, y me acuerdo cuando fuimos al viaje misionero el año pasado con el pastor Ricardo, y cada iglesia que íbamos, a cada lugar donde nos daban entrada para hablar la palabra, encontraba su testimonio de cómo Dios lo libró de la muerte, cómo cayó de ese segundo piso, pero ahí tuvo la mano de Jehová que no se ha cortado, su poder no ha menguado, Él sigue siendo el mismo ayer, Él sigue siendo el mismo hoy, Él sigue siendo el mismo todos los días. Y Él dijo, yo me voy, pero voy a estar con ustedes todos los días con vosotros hasta el fin. Aleluya, adoramos Señor.
agradeciendo en esta tarde que hoy nos acompaña. Vino a dejar el sonido y ya que estaba, se le voy a dar la canción y vamos a aprovechar también que este testimonio, un poquito que va llegando a la congregación, pero el Señor está usando su vida de una manera, de una forma especial, en ese don, en ese talento que le dio el Señor. Gloria a Dios, mis hermanos. Es un placer estar en esta iglesia, brindando algo que el Señor me dio. Mucho tiempo estuve sin ir a la iglesia, me alejé porque me sentía sin propósito. Pero en el momento que conocí esta iglesia, supe que el Señor tenía un propósito para mí. Me dio la oportunidad de conseguir un trabajo, darme la oportunidad para venir todos los días que sea necesario para arreglar lo que sea. Y estoy muy agradecido al Señor porque no me falta nada y siempre siento su voluntad en mi corazón. Mi mano siempre estará en el corazón del Señor porque sé que con Él siempre triunfaré, siempre será victoria. Gracias. Gloria al Señor, cuida la mano de ese hombre de su vida, no tiene que hacer la bendición de su corazón. Sea contentada, dice el Salmo 27:4, deleítate en el Señor y Él concederá la bendición de tu corazón. Muchas veces pensamientos, cosas en nuestro corazón, que el Señor a su tiempo contenta, ¿no? Muchos de los que estamos acá, cuando recién arrancamos, aspiramos a muchas cosas y no sabíamos de lo que Dios tenía preparado, ¿no? Y aún lo que hemos visto no es nada a lo que el Señor ha preparado ya de antemano, ¿no? Cuando lo ponemos en la mano de nuestro alfarero, Él nos va moldeando, nos va capacitando, nos va equipando, nos va revistiendo de, como hablaba de hermano hace rato, de la armadura. Nos va revistiendo de esa armadura para poder resistir, porque a veces estar acá es fácil. Pero cuando estamos revestidos de la armadura de Dios, todo es más fácil. Todos los ataques, todo lo que el enemigo quiera sembrar, duda, incertidumbre, muere en la presencia de Dios. Como hablábamos la semana pasada, descender hacia la fortaleza, es donde recibimos nueva fuerza, donde somos guiados por la gracia y la misericordia del Espíritu Santo. De donde descendía David para ir a la guerra, donde descendía David para tomar una decisión. Lo que hacía David, lo que tenemos que hacer nosotros, que somos los David de este tiempo, que somos aquellos con un corazón conforme al de Dios, con errores, con defectos, con virtudes, con talento, pero somos hijos de Dios. Hemos hallado gracia, como lo halló el hermano que hablaba de que Jehová cumplirá su propósito en su vida, como dice acá arriba, ¿no? Siempre que leo ese fragmento ahí en la columna, él siempre me acuerda de los primeros días cuando venía y veía eso. Jehová cumplirá su propósito en mí. Él lo creía y lo oraba, y a medida que fue pasando el tiempo, Dios me fue sorprendiendo. Dios fue obrando en mi vida como está obrando en la vida de cada uno de ustedes. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen que Dios es poderoso para hacer las cosas? Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya.
hermano Pablo, agradeciendo lo que el Señor ponga en su corazón en esta tarde, una palabra, un testimonio que el Señor pone en su vida. Amén, bueno, Dios los saludo con el Señor. Bueno, creo que Dios me está dando una palabra, me está ministrando, pero también cuando estaba adorando al Señor, hacía acordar ayer también, ¿no? La armadura de Dios, ¿no? La compartió la pastora ayer, la compartió Marco y la compartió Agustina, ¿no? Me hacía acordar, ¿no? Revestir de toda la armadura, dice, ¿no? ¿Cuántos se acuerdan del pasaje que aún Saúl le quiso poner armadura a David y David no le quedaba grande la armadura, ¿no? David en una ocasión le dijo al gigante, le dijo, tú vienes con espada y cabalina, pero yo vengo en el nombre del Señor, dice, con mi santo espíritu, dice, ¿no? Y lo venció, ¿no? Que revestirnos de toda armadura, ¿no? Se revenía, ¿no? Siempre tenemos que revestirnos de toda armadura, ¿no? Y a la oración, a los ayunos, ¿no? Y sabemos que cuando ayunamos, oramos, la cadena se rompe, dice, ¿no? Siempre tenemos que estar revestidos, ¿no? Y el diablo huirá de nosotros, dice siempre, ¿no? De aquí en adelante, cuando proclamamos ayuno, los cielos empiezan a abrir a favor de nosotros, ¿no? De los hijos de Dios, ¿no? Porque estaba meditando con esa palabra, ¿no? Ya que 3 veces la compartieron, ¿no? Así que después estamos de gozo y un mismo sentir, ¿no? Siempre los hermanos un grupito. Ahora yo les quiero compartir una palabra que está en San Mateo 8. Perdón, San Lucas 8, perdón. San Lucas 8:4. Vamos a leer el 8:4. Es un pasaje muy conocido. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Palabra del sembrador. Juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, y le dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar, y su semilla, mientras sembraba, una parte cayó junto al camino, y fue hallada las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Otra parte cayó en buena tierra, y nació, llevó fruto al 100 por 1, habiendo en las cosas decía una cosa: y el que tiene oído para oír, que oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él le dijo a vosotros: he dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a lo de otro, por parábolas que viniendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Bueno, y acá comienza, ¿no? Que cuando esparcimos semilla, ¿no? Que buena semilla caiga en buena tierra, ¿no? Lo que nosotros sembramos como cristianos, dice, ¿no? Con la vara que nosotros nos medimos, vamos a ser medidos, dice, ¿no? Y después sigue, ¿no? Y los de fruto del camino son los que la oyen, y luego viene el diablo y la quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven, dice, ¿no? Después 13 dice:
Los de sobre la piedra son los que han visto oído, reciben la palabra con gozo. Pero estos son los que no tienen raíces. Crecen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan, ¿no? A veces que vemos personas, vemos hermanos que están entrando, ¿no? Vienen por un tiempo y se ve la palabra aquí y después lo ve que se apartan. ¿Qué lo apartó? No sé, un mal pensamiento, una murmuración, tal vez las pruebas lo apartaron, dice, porque la palabra era sencillo, dice también. Y los que cayeron entre espinos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y la riqueza y los placeres de la vida y no llevan fruto, ¿no? ¿Qué pasa? Viene un tiempito, se apartan, le vino el afán, le vino la riqueza y se olvidaron que Dios tiene que servir, ¿no? A Dios hay que servir tanto en lo bueno y en lo malo. El apóstol Pablo en una ocasión dijo, no, yo aprendí a vivir tanto en la abundancia como en la escasez. Lo he vivido, eso no lo repite, lo he vivido, dijo el apóstol Pablo en una ocasión. Más, lo que dice, mala que cayó en la tierra, estos son los que corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Dicen que cae en buena tierra, ¿no? Dicen que por su fruto los conocerán. Así que la semilla es la palabra de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer en este tiempo: sembrar la palabra dentro y fuera de Dios. Sea la que dice a un familiar, a un amigo, a un vecino, al que no te ponga en el camino, ¿verdad? Hay que sembrar, esparcir esa semilla, ahí te vas a dar cuenta del fruto que va a dar esa semilla, ¿no? Dar lo bueno no puede dar fruto malo, si dar lo malo no puede dar fruto bueno. Eso es lo que me estaba militando con ellos. Y dice, la semilla es la palabra de Dios. Así que lo objetivo por el bien con esa palabra. Lo siempre parece tener más fuerte sabroso. Lo que está hablando, y salió a sembrar, ¿no? Dando dice una gran multitud, salió con el hermano, sembrando entre semillas, sembrando la semilla, en parte cayó entre pedregales, otra parte cayó en buena tierra, otra cayó entre espinos, entre abrojos. Y así es cuando la palabra es sembrada en nuestra vida, en nuestros corazones. Algunos se apartan, como hace el hermano, se vuelven a entrar, porque el Señor Jesús dijo que son los que a veces vienen a prueba, la dificultad, ver la cosa al gigante, al enemigo, y lo hace reconocer. Como hablábamos hace un rato de la armadura de Dios, no había revestido esa armadura y no pueden resistir firme, ¿no? Y a veces los afanes de la vida hacen que retroceda, ¿no? Por eso dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadido, ¿no? Si viene primero la añadidura y después el reino, nunca va a poder ser, ¿no? Siempre vamos a estar afanados, porque por todo entra por los ojos, por la vista, y lo que entra por los ojos, por la vista, es lo que va a llegar a tu corazón. Es lo primero que llega, es lo primero que va a tener en tu corazón. Pero si vos pones la mirada del autor y consumador de la fe, que se llama Jesucristo, lo que va a tener en tu corazón es el Rey de Reyes y Señor de Señores, que gana palabra y que dice el vino de cruz, yo aleluya, y es el que nos dijo, delante de ti, de nuestra madre, Él nos eligió, nos sacrificó, nos dijo lo que hicieron, vas a hacer todo desde que me vas a servir, tú eres el que vas a hacer la obra, que yo no puedo hacer, yo ya estoy sentado a la diestra del trono de Dios, pero ustedes, mis hijos, mis hijas, son los que van a tener que expandir este evangelio, y se ha predicado el evangelio en todo el mundo, y entonces vendrá el fin. Estamos viendo las señales antes del fin, estamos siendo esa generación que está predicando que Cristo sana, que tiene fruto, aleluya, que su poder es el mejor, sigue siendo la verdad, que siga siendo criado, que siga siendo criado, glorificado, que maravilloso. La que cree todo le va a ser posible. ¿Cuántos creen que somos esa última generación que va a predicar el evangelio? Santo Jesús. El Señor Jesús dijo en un momento del árbol de aprender. Cuando ya su hoja está verde, es porque viene el tiempo del fruto, es cuando viene el tiempo. Dice que la higuera es el pueblo de Israel, ¿no? Que volvió a ser el pueblo de Israel en el año 47. Ellos están cumpliendo esa generación de 80 años, ¿no? Si sacamos la cuenta,
En la Biblia habla de las generaciones, son de 80, 100 años, está más o menos por ahí, ya estamos en los tiempos casi cumplidos. Estamos cerca de los 4.000 años de historia. De Adán a Jesús hubo 4.000 años de historia. Y de Jesús hasta acá hay 2.000 años más, se cumplen los 6.000 años. Mientras el Mesías estamos en el año 2026, ¿no? Y según los estudiantes de la ley, los que estudian la palabra y los que leemos la Biblia, dice que para el Señor un día son como 1.000 años. Y 1.000 años es como un día. En 6 días dice que hizo la creación y en el séptimo descansó. Luego de 6.000 años de historia va a venir ese reposo, va a venir ese descanso de parte de Dios. Para aquellos que hemos creído, que hemos guardado la fe, que hemos atesorado su palabra, que hemos predicado la verdad, que no nos hemos desviado de su camino, que hemos tenido como la Virgen, fuimos prudentes, mantuvimos ese aceite constantemente para que la lámpara no se apague. ¿Cuántos son lámparas del Señor en esta tarde? Dale un fuerte aplauso. Aleluya. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude a mantenernos firmes, que el Señor nos ayude cada día a tomar la mejor decisión, que es de seguir al Señor Jesucristo de Nazaret. ¿Cuánto dicen amén? Gloria, adoramos al Señor.
Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. ¿Cuánto tiene una alabanza continua en su boca? Es una de las formas de atraer la presencia de Dios, es alabar y bendecir en todo tiempo, cuando hacemos tiempito, estar pensando, estar pendiente de Él como Él está pendiente siempre de nosotros. ¿Cuánto dicen amén? Dale un fuerte aplauso. Aleluya. Para que esté agradeciendo en esta tarde con lo que el Señor ponga ahí en su corazón, Hola, tenemos la paz del Señor. Les invito a leer su Biblia en Primera de Samuel, capítulo 23. Primera de Samuel, capítulo 23, versículo 16. Dice: entonces se levantó Jonathan, hijo de Saúl, y vino David a Horeb, y fortaleció su mano en Dios, y le dijo: no temas, pues no te hallará la mano de Saúl, mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti. Y aún Saúl, mi padre, así lo sabe. En la palabra, hoy el Señor me estaba leyendo la palabra y me decía que en este mundo hay muchos que quieren ser como David, quieren ser así, esa unción, pero predican mucho de David, pero no predican tanto de quién es Jonathan, el hijo de Saúl, que sería el siguiente a ser rey. Pero dice que se vivió ese propósito en David. Y qué tremendo que dice, entonces se levantó Jonathan, hijo de Saúl, y vino David a Horeb, y fortaleció su mano en Dios. Dice que él fue y fortaleció las manos de David. Como tenemos que ser también como, no solamente como David, sino también como Jonathan. Porque qué importante es cuando uno hermano está invitado a un campo. Lo importante es siempre estar apoyando a los hermanos, porque muchas veces pasa en las iglesias que vemos que un hermano brilla y no se siente menos, y cuando tenemos que estar ahí como Jonathan, dice, yo seré segundo después de ti. Ese amor era su mejor amigo y puede ser que más que amigo o hermano. Así que bueno, quería bendecir con esta palabra, espero que sea edificación y es como adoptar ese estilo de Jonathan, de mi compañero, de que no solamente algunas veces es necesario brillarnos, sino también es hermoso ver brillar a un hermano. No verlo mal, sino verlo gozoso en la presencia de Dios. Eso es algo que viene a enseñar de Dios, de que hermoso es si fuéramos todos como Jonathan. Así. Y bueno, nada, les digo esta palabra y que el Señor les dé la motivación. Qué tremendo, ¿no? La palabra, el amor de Jonathan y David, ¿no? Y bien, Jonathan dice que vio a David, su alma, su corazón se apegó a David, ¿no? Así es como el Señor trata con nuestras vidas, con nuestros corazones. Una vez que nos da el encuentro, el corazón de ese se apega a nosotros, y nos hacemos uno con el Señor. Como dijo el Señor antes de ir a la cruz, que oró por su discípulo, y dijo: Señor, que sean uno, como tú y yo
somos uno. Lo importante es la unidad del Espíritu, la unidad en la toma de decisiones, la unidad de tirar todo para los mismos lados, estar unidos en el mismo espíritu, en el mismo sentir, para cumplir con la voluntad de Dios, ¿no? Muchas veces nos cuesta rendirnos a la voluntad de Dios, ¿no? Tomar nuestra cruz cada día y seguirlo al Señor, ¿no? David tenía nada más y nada menos la responsabilidad de tomar su cruz, digamos, y seguir la voluntad de Dios, ¿no? Que él iba a ser el sucesor de Saúl, pero ni aún así él se quiso levantar contra Saúl, ¿no? Él siempre le respetó el manto de Saúl, él siempre esperó su tiempo. Como dice la iglesia, todo tiene su tiempo debajo del cielo, de lo que se quiere tiene su fecha, tiene su hora. Y David, en ese secreto, en esa intimidad con Dios, aprendió, como dice el Salmo 40, a esperar pacientemente, esperé a Jehová, y él se inclinó a mí y oyó mi clamor. ¿Cuánto quiere que el Señor oiga nuestro clamor cuando estamos en angustia, en desesperación? Ahí es donde están las oraciones más sinceras, cuando estamos en angustia, en desesperación, cuando no sabemos qué hacer, pero consultamos a aquel que sí sabe qué es lo que tenemos que hacer. Y ahí en esa paz, esa bonanza, esa tranquilidad, esa certidumbre de que vamos a hacer lo correcto cuando estamos en la voluntad de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Gloria, dale un fuerte aplauso al Señor. Esta noche voy a invitar a nuestro hermano Facundo para que esté orando por la palabra en esta tarde. Que el Señor bendiga su vida, para haber esforzado siempre, haber conocido a que están acá. Amén, como la Dios, como bien la dice. En el nombre de Jesús, Señor, por escuchar mi palabra, Señor. Señor, te quiero dar gracias, Señor, por darle permiso, Señor, que come de escuchar mi oración, Señor. Señor, te pido ahora, Señor, que cambies ahora, Señor, que toques, Señor, al hermano Marco, Señor, que va a dar la palabra del Espíritu Santo de Dios, Señor. Te pido que toques su vida, Señor. Te pido, Espíritu Santo de Dios, Señor, ahora, Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús. Te lo pido ahora, Señor. Te pido también por los jóvenes, por chicos que están pasando muchas pruebas, Señor, ahora, Espíritu Santo de Dios. Te pido que toques también ahora, Señor, en el nombre de Jesús, que se rompe la cadena, Señor, ahora, Señor. Te pido que toques su vida, Espíritu Santo de Dios, Señor, en el nombre de Jesús. Te lo pido ahora, papá, ahora, Espíritu Santo de Dios, Señor. Ahora te pido que momento ahora, Señor, en el nombre de Jesús. Te pido también por mis hermanos, Señor, del grupo de alabanza, Señor, joven, chino, te pido que toques su vida también, Señor, el Espíritu Santo de Dios, Señor, en este momento de ahora, Señor, te pido que toques su vida, Señor, su cabeza, su mente, Señor, su vida, Señor, en el nombre de Jesús te lo pido ahora, Señor, te pido, Señor, que hables, Señor, Espíritu Santo de Dios, que hables, Señor, ahora, Espíritu Santo de Dios, joven, joven, Señor, Santo, Señor, en el nombre de Jesús te lo pido ahora, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Gracias, papá, gracias, Espíritu Santo de Dios, Señor. Gracias, papá, gracias. Te quiero dar gracias, hermano, pues siempre, Señor, para llegar al punto, Señor, el pobre, Señor, para estar por eso, Señor, para la palabra, Señor. Gracias, papá, gracias, Espíritu Santo de Dios, Señor. Gracias, Espíritu Santo, Señor. Amén, amén, papá, gracias, Señor. Gloria a tu nombre, adoramos un minuto y pasamos a la palabra central de la noche.
Por tu misericordia. Así como andamos, vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Josué, capítulo 1, en una palabra que el Señor me daba en la tarde. Gloria sea tu nombre, Señor. Libro de Josué, capítulo 1, versículo 5. Vamos a enfocar en el versículo 5. Es una palabra muy conocida, muchos la conocen. Libro de Josué, capítulo 1, versículo 5. Cuando lo encuentran, pueden decir amén. Un poquito tomado la garganta. Yo me levanté con una angina y con el antibiótico. Por eso no puedo hablar muy fuerte. El Señor no tome control. Pero hoy me levanté mejor. ¿Sí? Vine al ayuno de última, pero llegué. De lo valiente es el reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Pero hay que vencer cada día. Como hablábamos hoy, hablaba ya la pastora, para tomar la armadura de Dios, para poder resistir los días más. A veces tenemos que pasar tribulaciones, enfermedad, angustia, pero tenemos que llegar. Porque no sabemos cuándo el Señor puede desatar esa bendición, eso que estamos esperando. Como le dijo a Daniel, que desde el día que predispusiste tu corazón, fueron oídas tus palabras. Y a causa de eso yo he venido.
Dice que el ángel se puso 21 días en el cielo, hubo interferencia para que ese mensaje no llegara a Daniel, ¿no? Y así somos muchas veces nosotros, pedimos algo, oramos, clamamos, y cuando está por llegar la bendición, dejamos de orar, dejamos de congregar, dejamos de asistir, y justo cuando el Señor venía con esa bendición que tanto habíamos esperado. Nunca sabemos cuándo el Señor quiere hablar a nuestra vida y a nuestro corazón. Como yo siempre digo, cuando más lucha hay, más trabajo hay para llegar, es cuando Dios más quiere hablar a tu corazón, cuando más el enemigo se ensaña para que vos no llegues, para que vos no arrebates tu bendición. Todos los días hay una bendición nueva. Y la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. ¿Cuánto dicen amén? ¿Lo encontraron? Libro de Josué, capítulo 1, versículo 5. Cuando lo encuentran dicen amén. Vamos todos, y lo leemos todos juntos, damos lectura a la Escritura, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la bendita palabra del Señor. Nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Amén y amén. Gloria. Vamos a orar. Padre de la gloria, Dios de misericordia, de bondad, Señor. En esta tarde, Señor, he hablado tu palabra, Señor. Te pido que seas tú, Señor, tomando mis labios, mi garganta, Padre amado. Que seas tú fluyendo con el río de tu Espíritu, Señor. No a un lado, Señor, para que seas tú fluyendo, Señor, a través de tu Espíritu Santo, hablando a tu pueblo, hablando a tus hijos, a cada jovencito, cada jovencita en esta tarde, Padre, que ha venido, Señor, tal vez cansado, atribulado, Padre amado. Te pido, Señor, que se desate el poder de tu palabra, Señor. Que tu palabra es espíritu y es vida, Padre, para aquel que la recibe, Padre amado. Danos ese bálsamo de medicina, Padre, en esta tarde, Señor. Que ocurran milagros, señales, prodigios y maravillas, Padre amado. Gracias te damos, Jesús. Reprendemos todo espíritu de incredulidad, Padre, todo apocamiento, toda falta de fe, caiga por tierra en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias te damos, Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria. Abrí la puerta, por favor, que hay una persona. Gloria. Mira además de la. ¿Cuánto dar un fuerte aplauso al Señor? Aleluya. Queremos dar leyendo tantas palabras toda esta semana y el Señor no me confirmaba la palabra, no, hasta esta tarde que estaba orando en casa, pidiéndole al Señor, y el Señor me daba esta palabra poderosa, ¿no? Cortita pero eficaz. ¿Cuánto dicen amén? Dice así la palabra del Señor: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Nada ni nadie nos podrá detener. Lo que Dios hará en nuestra vida, nadie lo va a detener. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto lo creen? Gloria. Como estuvo con Moisés, así también va a estar contigo. Es decir, hay que tener a tu lado, como estuvo con Moisés, también va a estar contigo. Gloria. No te va a dejar, no te va a desamparar. Como dice Isaías 43, 2, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y cuando pases por el fuego, no te quemará, ni la llama va a arder en ti. Esa es una promesa fiel del Señor, ¿no? Que esta palabra de Isaías 43 es la promesa de que Dios va a estar todos los días con nosotros, ¿no? En la lucha, en la prueba, en la dificultad, cuando las cosas van bien, cuando no van tan bien, Él va a estar siempre. Prometió estar todos los días con nosotros hasta el fin. Él no nos va a dejar ni nos va a desamparar. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto dan un fuerte aplauso al Señor? El paso por el fuego, vas a pasar por las aguas y vas a pasar por el fuego. Vas a sentir que no da más, que te está quemando, pero la promesa del Señor es que Él va a estar contigo donde quiera que vayas. Le dijo a José: mira que te mando que te esfuerces y seas muy valiente, porque yo estaré contigo donde quiera que vayas. Donde quiera que vayamos, el Señor va a estar ahí. Una vuelta me tocó estar evangelizando en la calle con un megáfono, un micrófono, y yo le pedí una palabra al Señor, ¿no? Y
estaba ahí en una esquina y yo pensé que no le estaba predicando a nadie, pero yo seguía hablando y había un grupo de gente parada en la esquina y me pongo a hablar esta palabra. No temas ni desmayes, porque yo estaré contigo. Esa es la promesa que me dio el Señor. Empiezo a hablar, y cuando empiezo a hablar así, yo estaba predicando para aquel lado, y de atrás mío salen de una casa dos personas quebrantadas por el Espíritu Santo del Señor, queriendo entregar su corazón a Cristo. Que la palabra que estábamos hablando había tocado su corazón. Por eso dice que la palabra nunca volverá vacía, sino que hace lo que tiene que hacer. Cuando es una palabra que ministra tu corazón, ministra tu vida, va a ministrar a alguien más. Porque va a ser, como dijo el hermano, testimonio vivo del poder de Dios. Yo estaba nada más y nada menos que contando mi testimonio de cómo Dios me había sacado del hospital y que Él me hizo una promesa que iba a estar conmigo donde quiera que vaya. Yo estaba en una esquina, como a 20 cuadras de acá, pero confiando en que Él estaba conmigo y que Él iba a reparar su palabra y su palabra iba a llegar donde yo no podía llegar humanamente, pero el Espíritu Santo es el que convence, el que redacoye de lo que está bien y lo que está mal y convence a cada persona. Por eso estamos aquí, porque un día fuimos convencidos por el Espíritu Santo de Dios y seguimos siendo convencidos para estar permaneciendo en este lugar. ¿Cuánto dicen amén? Promesa del Señor, donde quiera que vayamos a estar. Estás en angustia, estás en tribulación, estás en desesperación, estás a punto de tomar una decisión importante. Déjame decirte que Dios está contigo. Como estuvo con Moisés, está contigo. Como estuvo con tantos siervos de Dios en la Biblia, Él está contigo también. No es para esta promesa para solo los hombres que vivieron aquí. No. La palabra es viva y eficaz. Cielo y tierra pasarán, dijo el Señor, pero mis palabras no pasarán. Dale un fuerte aplauso al Señor. Señor, que su palabra no pasa, su palabra es viva y eficaz. Sigo orando con poder, su brazo no se ha cortado, dice el Señor. Su poder no ha menguado, sigue siendo el mismo ayer y el mismo hoy. Si tú le crees hoy, el milagro puede ocurrir hoy también. Así como ocurrió en la temporada de que Jesús caminó sobre la tierra esos 3 años y medio, haciendo milagros, señales, prodigios, maravillas, siguen ocurriendo hoy día. Pero para que ocurra un milagro, ¿qué tiene que haber? Tiene que haber fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Dice que Jesús no pudo hacer muchos milagros en varios lugares. ¿Por qué? Porque no había fe, no le creían al Señor. Entonces, dice que se iba por otro lado. Pasa por Norte 984, ve fe, se detiene el Señor. No ve fe, pasa adelante. ¿Cuánto quiere que el Señor haga morada? ¿Cuánto quiere que el Señor, como le dijo a Zaqueo, llamaste mi atención? Es necesario que yo hoy pose en tu casa. Tenemos que llamar la atención de Jesús. ¿Cuánto quiere llamar su atención? Como dice la alabanza, quiero llamar tu atención hacia mí. Tenemos que llamar la atención de Jesús. Desatar ese milagro sobre nuestra vida. Eso que estamos pidiendo por día, por meses, por año, se puede destrabar en esta noche. ¿Cuánto dicen amén? Porque la palabra dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Hoy están escuchando palabra de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Dale un fuerte aplauso. Aleluya. ¿Quién nos separará del Señor? Angustia, tribulación, catástrofes, cosas malas. Nada nos va a separar del amor de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Hacen angustia, en tribulación, en desesperación, tomando una decisión importante. Dios está contigo. Y si Dios está contigo, ¿quién contra ti? ¿Cuánto dicen amén? Jeremías 15:20 le dijo a Jeremías, Señor, yo te he puesto en este día como muro de bronce fortificado. Y peleará contra ti, Jeremías, pero no te vencerá. Esa es la promesa del Señor. Que van a pelear contra ti, que el enemigo va a venir como río, pero el Señor es el que va a vencer. Peleará contra ti, pero no te vencerá. Esa es una promesa fiel que
que cada vez que estamos en proceso, en lucha, cobra valor, cobra vida, ¿no? Nuestra vida, que sabemos que cuando el enemigo quiere ponernos piedra de tropiezo, quiere distraernos, quiere que retrocedamos, ahí el Señor es el que pelea por nosotros para que nosotros estemos tranquilos. No es tu final. Cuando pelean contra ti, cuando ven que todo va mal, que estás en angustia, en desesperación, es tu proceso que Dios está usando para usar. Decirle que tenés a tu lado no es tu final, es tu proceso. Es parte del proceso que Dios está usando para usarte. Dios te va a procesar para usar. ¿Cuántos quieren ser usados por Dios? 2 o 3. El 2 o 3 dijo el Señor. Yo estoy en pie. Vamos a pasar el proceso. Pero eso nos va a ayudar a estar firme contra las acechanzas del enemigo, como hablábamos hace un rato. Como dijo Job, en el final de su prueba, Job, un hombre que fue afligido, un hombre que pasó situaciones muy malas, ¿no? Pruebas muy grandes, pero en el final de la prueba, en Job 42:5 dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Dios quería que Job lo conociera, que viera quién era el Dios a quien él estaba sirviendo. Job, alguien que todos los días sacrificaba, todos los días hacía su oración, cubría a su familia, hasta el enemigo le dijo: has sacado todo lo que él tiene, ¿cómo podré yo hacerte algo? Hay beneficio por estar en la presencia de Dios, por estar clamando, por estar intercediendo, haciendo ese vallado espiritual por todo lo que nos rodea. ¿Cuántos se levantan cada día como Job? Y declaran bendición sobre su familia, ángeles sobre sus hijos, sobre sus seres queridos, para que ningún mal les llegue. ¿Cuántos hacen eso? Cada día. Gloria a Dios. Déjame decirte que hay un cerco, un vallado espiritual protector cubriendo tu vida, cubriendo tu familia, cubriendo el lugar por donde vayas. Como le dijo José, estaré contigo donde quiera que vayas. ¿Cuántos dicen amén? El Dios en cuya mano estaba la vida de Job y todo lo que le rodeaba, estaba custodiado por el Señor. El Señor tenía cuidado de Job y de todo lo que estaba alrededor. Job era un varón, dice, perfecto y temeroso de Dios, apartado del mal. Hizo silencio. Perfecto, temeroso. ¿Cuántos son temerosos de Dios? ¿Cuántos están apartados del mal? Cuando nos aparta el Señor para su obra, nos aparta de todo el mal. Nos aparta para hacer el bien. ¿Qué quiere decir santidad? Quiere decir apartado para Dios. Ser apartado para hacer la voluntad de Dios. Ya no nos mandamos nosotros, sino que es Dios el que nos dirige. Es Dios el que nos hace pasar procesos, pruebas, dificultades, pero siempre es para ver su mano poderosa, como hablaba el hermano hoy, para tener testimonio vivo de lo que Dios está haciendo y puede hacer en alguien más. Porque nadie va a contar tu testimonio como lo contás vos mismo. Cuando lo contás vos a tu testimonio, cobra más valor porque lo estás contando de una experiencia que la pasaste, que sufriste. Y ahí el Señor se glorifica. Ahí Dios honra a los que le honran, dice la palabra. ¿Cuánto dice la Biblia? Job era varón perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal. Como cada uno de nosotros que se apartó de lo que no le agradaba a Dios y se apartó para el Señor. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuántos están apartados para el Señor en este tiempo? Dale un fuerte aplauso al Señor. Ahora seguimos con Josué. Como estuvo con Moisés, estaré contigo. Le dijo: nadie te podrá hacer frente. Josué nos dijo: nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Vamos un capítulo más atrás, más precisamente a Deuteronomio 34:5, una hoja atrás de lo que estábamos leyendo.
Deuteronomio 34:5, que habla de antes de Josué comenzar su ministerio, ocurrió algo. Y ahora lo vamos a leer. ¿Encontraron? Deuteronomio 34:5 dice: y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Murió Moisés en la tierra de Moab, conforme a lo dicho por Jehová. ¿Por qué dice a lo dicho por Jehová? Porque recuerden que Jehová, ¿qué le dijo a Moisés? Te voy a dejar ver la tierra de Canaán, mas no entrarás en ella. Sube al monte que te digo y morirás allí como partió tu hermano Aarón. Entonces Moisés tenía que cumplir con la orden de Dios. Que le dijo: siervo de Jehová en la tierra más conforme al dicho, que muera allí Moisés. Y el 6 dice: y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Nadie conoce el lugar de donde lo sepultaron a Moisés. ¿Saben por qué? Porque según el libro de Judas, dice que el enemigo vino a llevarse el cuerpo de Moisés. Entonces dice que hubo una batalla entre el ángel del Señor y el enemigo. Que quería llevarse el cuerpo de Moisés. ¿Para qué? ¿Para qué quería el cuerpo de Moisés? Para que lo idolaten. Para parecerle a la gente y decirle: Moisés no murió, Moisés sigue vivo. Pero no. Entonces el Señor mandó a su ángel, se antecedió a los planes del enemigo, para que el pueblo no siga idolatrando a hombres, sino que siga honrando a Jehová. Siga poniendo la mirada puesta en el autor y consumador, en la fe, en Dios, en creer en algo que no ve, pero que existe, que se siente. El pueblo quería ver para creer. Recuerdo cuando Moisés subió a escribir las tablas de los 10 mandamientos, cuando bajó, el pueblo que estaba haciendo un becerro de oro. Estaba adorando imágenes, estaba adorando cosas que Dios le había dicho que aborrecía. ¿Todo por qué? Porque no estaba Moisés. Y Aarón les armó un becerro de oro. Dijo: estos son sus dioses que sacaron de Egipto. Hasta el mejor amigo de Moisés le dio vuelta. Y empezó el pueblo a pecar, a hacer lo malo ante los ojos de Dios. Y por eso vino la ira de Dios. Por eso muchas veces viene la ira de Dios sobre nuestras vidas, sobre nuestro entorno. ¿Por qué? Porque muchas veces armamos nuestro propio becerro. No, hoy no voy a la iglesia porque voy a mirar la tele. No, hoy está el partido. No, hoy. Y ponernos en segundo lugar a Dios. Y de repente se enciende la ira de Dios y se nos empieza a ir todo mal. Se empiezan a cerrar los caminos, se empieza a cortar la bendición. Y ahí nos damos cuenta que, ¿por qué? Porque armamos nuestro propio becerro de oro, en nuestra familia, en nuestro hogar, a veces por ir a cumpleaños, por ir a distintas cosas que nos apartan de la voluntad de Dios. Cuando nosotros dijimos sí a Cristo, como recién dije, ya no nos mandamos solos. Ya el mismo Señor es el que nos pone el querer como el hacer, el sentir. Por eso llega la hora de la reunión y de lo que te inquieta, que tenés que cambiarte, bañarte e ir para la iglesia, para hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se están creyendo en la voluntad de Dios? Dice: y era Moisés de 120 años cuando murió, y sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió vigor. 120 años tenía Moisés y no perdió su vigor. Nunca sus ojos se oscurecieron, porque a esa edad era normal que los ojos se oscurecieran, digamos que quedaban ciegos, que ya no veían, como le pasó a Isaac, como le pasó a tantos hombres en la Biblia que en su final llegaron ciegos, ¿no? Pero Moisés tenía esa ventaja, no había perdido su vigor. Él seguía fuerte, seguía todavía, como si fuera que no tendría la edad que tenía, pero era porque Dios estaba con él. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nada lo podía detener a Moisés, solamente la presencia de Dios era el que lo guiaba. Y se lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días.
Y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. En la antigüedad se lloraba 30 días, se hacía el luto. Hoy en día hay países, culturas que también lo siguen haciendo. Acá ya no se hace, pero antiguamente se lloraba 30 días de alguien fallecido. Entonces dice que el pueblo vistió el luto por 30 días. Y se cumplieron los días del luto de Moisés, dice, y Josué, hijo de Nun. Acá viene lo importante, la sucesión de Moisés a Josué. Dice, y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría. Sabiduría que tenía Moisés. Esa sabiduría sobrenatural que tenía para discernir entre el pueblo, para saber gobernar un pueblo, que no es una tarea fácil. Se tiene que obtener una sabiduría sobrenatural que solo la da el Señor. Cuando dicen amén. Porque Moisés había puesto, dice, su mano sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Fue lleno del espíritu de sabiduría. ¿Cuántos quieren ser llenos de ese espíritu de sabiduría? Esa sabiduría sobrenatural. Eso la tienen unos pocos que son los que se rinden a la voluntad de Dios. Vas a agarrar esta escritura y la escritura va a empezar a cobrar vida, va a empezar a ser revelada en tu vida. Te vas a dar cuenta que la palabra del Señor es viva y eficaz. Cuando vas a tomar una decisión, este libro es muy importante. ¿Para qué? Para que guíes un paso, para que no cometas tantos errores. Porque dice la palabra en el Salmo 119, es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro caminar. ¿Querés caminar en obediencia? ¿Querés caminar rectamente? Entonces tenés que leer la palabra del Señor. Tenés que cada día escudriñar las escrituras, porque dijo el Señor, porque me parece que en ella hallaré la vida eterna. Y la vida eterna en Cristo Jesús, en tu corazón. Aleluya. Hicieron como Jehová le mandó a Moisés. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales. Nadie quien haya conocido a Jehová cara a cara. ¿Qué quiere decir? Que Jehová hablaba cara a cara con Moisés. Moisés subía al monte Sinaí, se metía en la cueva, oraba a Dios, y Dios, ¿qué hacía? Hablaba con Moisés, cara a cara. En la palabra también dice, cuando haya profeta entre mi pueblo, le hablaré en sueños y en visión, pero no así a mi siervo Moisés. Con él hablaré cara a cara. Ese es el beneficio que tenía Moisés, por ser obediente a Dios, por atender al llamado de Dios. Es decir, al que tenés a tu lado, hay beneficio por atender al llamado de Dios. Por eso en el Salmo 103, el rey David llegó a escribir: alma mía, alaba a Jehová, y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Hay beneficio por seguir a Dios. Hay beneficio por seguir al Señor. ¿Cuántos quieren de esos beneficios? ¿Cuántos quieren de Samanaya? Dale un fuerte aplauso al Señor, porque esos beneficios son para toda la gente que cree. Porque dice la palabra que aquel que cree, todo le va a ser posible. Nada. Solamente la presencia del Señor es el que nos va a guiar a su presencia. Nos va a guiar a toda verdad, a toda justicia. Queremos saber qué va a deparar el destino para nuestra vida. Como Moisés, tenemos que subir al monte, en ese lugar donde ora, en ese lugar donde ayuna, en ese lugar donde te postra. Ahí donde va a venir esa palabra, esa dirección de parte de Dios. ¿Cuántos quieren hablar cara a cara con Dios? ¿Cuántos quieren ser los Moisés de este tiempo? Dice, y nadie como el verso 11, estamos en Deuteronomio 34:11, nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a todas sus tierras. Nadie como él en todas las señales y prodigios. Nadie como él, nadie como Moisés. Quisiera que tenés a tu lado, no hay nadie como tú, no hay otro.
Él es único. Dios hizo un diseño único con cada uno. A cada uno nos dio dones, nos dio talentos, como hablaba el hermano del talento que Dios le dio para acomodar los sonidos, para poder trabajar en la obra del Señor. Le dio esa sabiduría. A Moisés le dio una sabiduría, a nosotros también nos dio parte de la sabiduría para poder llevar a cabo su obra. Todos somos parte del cuerpo de Cristo. Todos somos útiles en cada lugar, en cada puesto que Dios nos puso. ¿Cuántos lo dicen amén? ¿Cuántos creen que están llenos del Señor y pueden manifestar señales y prodigios como lo hacía Moisés? Somos los Moisés de este tiempo. Somos los que vamos a llevar a cabo esas señales, esos prodigios que el Señor envía a hacer a esta tierra. ¿Cuántos dicen amén? A Faraón, a todos sus siervos y a toda su tierra. Habla de cuando Moisés se cruzó con Faraón. Ahí fue donde Moisés tuvo que demostrar que Dios lo había enviado. Que Dios te llame no quiere decir que ya está todo hecho, sino que hay largo camino, le dijo al profeta terrestre. Al profeta le dijo, come y bebe porque largo camino terrestre. Entonces dice, y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel, a la vista de todo el pueblo, hacía Moisés esas señales, esos milagros, porque el Señor cuando te envía, te va a dar la herramienta, te va a dar esa vara, la autoridad como se la dio a Moisés. Como siempre le dije, que Dios nos da una vara a cada uno. Una vara, un don, un talento, y con eso es con lo que tenemos que manifestar el reino de Dios y su justicia aquí en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están usando esa vara que el Señor le dio? ¿Cuántos saben que Dios le dio una vara? ¿Cuántos saben que Dios le dio un don, que le dio un talento? Que hay que multiplicarlo para que seamos llenos más del Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo creen? Dale un fuerte aplauso. Aleluya. Josué 1:5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Como estuvo con Moisés, le digo, ¿no? Vamos a Éxodo 3. Vamos a ver cómo estuvo Dios con Moisés. Porque fácil que te digan, así como estuvo con aquel, está contigo. Pero si vos no sabés lo que hizo con el otro, no vas a saber lo que el Señor va a hacer contigo. ¿Cuánto dicen amén? Gloria. El nacimiento de Moisés huye de Egipto. Vamos, Éxodo 2:11. Dice, y en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y lo vio en su dura tarea y observó un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos, y entonces miró a todas partes y viendo que no aparecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Ahí Moisés recién era un aprendiz. Era alguien que ya le encendía el fuego por las cosas de Dios, que él ya quería hacer las cosas de Dios. Él veía que en Egipto se manejaban de mala manera. Él sabía que estaba ahí, pero no pertenecía. Así nos sentíamos nosotros, muchos de nosotros en el mundo. Que estábamos en el mundo, pero algo nos hacía sentir que no pertenecíamos al mundo. Que había algo más, que había un camino, que había una salida. Y esa salida es Cristo Jesús, cuando llegó a nuestra vida, en nuestro corazón. Moisés recién era un propósito. ¿Qué es ser un propósito en Dios? ¿Cuántos lo saben? Es cuando recién arrancamos el camino. Venimos, recibimos milagros, la sanidad, recibimos algo de parte de Dios, la salvación, ahí recién somos un propósito. Y ahí cada vez que entramos vemos ahí arriba que dice, Jehová cumplirá su propósito en mi vida. Y esa frase se penetra en nuestro corazón, en nuestra vida, y nos hace entender que hay un propósito, que hay un camino, que hay una verdad, que hay una vida que se llama Jesucristo de Nazaret. Vamos a San Lucas 17:11. San Lucas 17:11. Para explicar un poquito lo que significa ser un propósito en Dios.
San Lucas 17:11. Dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y cuando él lo vio, le dijo, id y mostraba a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Y entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Y respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde estaban? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, tu fe te ha salvado. Ese es el propósito. Es cuando recibimos como estos leprosos, ese milagro, esa sanidad, eso que vinimos a buscar de parte de Dios. Pero luego, no todos son agradecidos. Como hablaba el hermano hoy de la parábola de la semilla, no todos son agradecidos, no todos vuelven. Siempre son uno o dos. ¿Cuántas veces vemos la iglesia llena, almas nuevas, y después no lo vemos? Reciben un milagro, reciben una sanidad, y se vuelven a ti. Y el Señor dice, no eran 10 los que vinieron a ti. Y ahora llegaron solo. ¿Qué pasó? Los milagros no convencen a nadie. Los milagros asientan un poco la fe. Pero los milagros no salen. Los milagros son las manifestaciones que es necesaria para que la gente crea. Pero después que la gente cree, tiene que permanecer. Porque el milagro, la señal es el principio. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto la gente entiende? Como Moisés era un propósito. Ahora vamos a Éxodo 3, al llamamiento de Moisés. ¿Cuántos creen que tienen un llamado de parte de Dios? ¿A cuánto le arde el fuego en su corazón cuando entra por esa puerta? Cuando está por llegar la hora de la reunión, cuando nos perdemos un culto, cuando no podemos llegar a un ayuno, cuando no podemos llegar a una reunión, hay algo que arde en nuestro corazón, hay algo que nos hace saber que estamos en el mundo, pero no pertenecemos. El mundo siempre va a buscar desviarte del camino del Señor. Pero el Señor una y otra vez, como lo llamamos, te va a llamar. ¿Cuánto dice amén? Dice capítulo 3 de eso, llamamiento de Moisés. Apacentando a Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza, y miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo que él iba a ver, lo llamó y dio del medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tu pie, porque el lugar que está, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Y entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Tremendo llamado de parte. Dios llama a Moisés de entre medio de una zarza. Que es un llamado de cuando aprendemos a aceptar la voluntad de Dios. Recién hablábamos del propósito. Cuando recibimos por primera vez ese milagro, esa situación que necesitamos que el Señor resuelva, porque nada es imposible para Él. El hermano Ariel, la familia lo sabe muy bien cuando ellos vinieron por ese milagro, por esa hermana Camila, que estaba en esa situación de terapia intensiva, pero ellos fueron agradecidos y no fueron uno solo que volvió, sino volvió casi toda su familia, casi todos los que estaban ese día están todavía permaneciendo en el camino. Algunos les será medio quedado, pero la
mayoría están en el camino del Señor. La mayoría están siendo agradecidos a lo que Dios hizo en su vida. ¿Cuánto dicen amén? Dios honra a los que le honran. Dale un fuerte aplauso al Señor. Porque estamos hallando que estamos en el año 2026 y Dios todavía sigue haciendo milagros, Dios todavía sigue haciendo señales, sigue haciendo prodigios, como lo hizo en la vida de Marisol, en la vida de su hermana, de Gabriela. Dios sigue obrando con poder, sigue demostrando que Él está todavía con sus hijos. Que Él honra la fe de cada uno, cuando le creemos. Cuando le creemos ya no hay más que hacer. Ya Dios ve un corazón predispuesto, un corazón rendido. Eso es un llamado de Dios. Es cuando aprendemos a aceptar la voluntad de Dios. Cuando aprendemos a hacer morir los deseos de la carne, los deseos de este mundo y empezamos a caminar por tierra santa. Como leímos recién, que le dijo al Señor, que dice que se le apareció en una zarza y Moisés dijo, iré yo y veré qué es esta grande visión que veo. ¿Por qué causa? La zarza arde, pero no se consume. Una zarza que arde en el desierto se consume rápidamente, porque hace tanto calor, está tan seco que se prende y más de un minuto no dura prendido. Pero esta zarza ardía y no se consumía, porque era la misma presencia de Dios, que lo estaba llamando a Moisés para una tarea grande y poderosa. Y Moisés se acercó a la zarza y ¿qué le dijo el Señor? Lo leímos recién. Moisés, lo llamó por su nombre. Decirle que tenés a tu lado, Dios te va a llamar por tu nombre. Como lo llamó el profeta Samuel, lo llamó Moisés por su nombre. Moisés, Marco. Dios tiene su forma de llamar. Siempre te va a llamar por tu nombre, para que sepa que es a ti para que te está llamando. Me dice, no, es para mi hermana, no, es para mi tía llamando. Yo voy a ir cantando. No. Dios lo que tiene contigo es contigo. Decirle que está a tu lado, lo que Dios tiene contigo es contigo. Y a Dios no se le escapa a nadie. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan un fuerte aplauso al Señor? ¿Cuántos están entendiendo que esa zarza está abierta? Que esa zarza no se está consumiendo porque estás en la casa del Señor. Y esa zarza va a volver a ver. Y el Señor te va a decir, heme aquí. ¿A quién enviaré? Y tú dirás, heme aquí. ¿Qué respondió Moisés? Pero antes de que responda, ¿qué le dijo el Señor? Quita el calzado de tu pie. Viene el llamado de Dios nos llama, vamos corriendo y nos damos cuenta que para que las cosas sucedan no es así.